Buenos días mis amigos, ¿cómo están todos? Un saludo fraterno para todos ustedes y gracias por estar aquí en Juan Moquete Comenta y más, que como siempre les invito a que sigan suscribiéndose. Bueno, hoy tenemos un tema que es un tema doloroso y es que hoy se conmemora este día de los atentados contra las Torres Gemelas. Escuchen esto. Un día como hoy, el 11 de septiembre, fueron los atentados contra los Estados Unidos. Específicamente fueron destruidas desde sus simientes las Torres Gemelas, que aunque eran los edificios más altos de los Estados Unidos, también estos representaban un símbolo del poder económico de este país, porque ahí funcionaba el World Trade Center. Estas torres que representaban también el estado de New York, ya que ustedes saben que estas torres, desde que usted llegaba acá al estado de Nueva York, estas torres usted la miraba, se veía, eran unas torres hermosas, creo que una tenía 100 pisos, otra creo que tenía 110 y fueron destruidas, lamentablemente. Como les digo, fueron destruidas por aviones comerciales que usaron estos terroristas, quienes hicieron hasta pilotos acá en los Estados Unidos y aprovecharon esto para en un acto terrorista hacer esta masacre que hicieron. Porque utilizaron aviones comerciales repletos de personas. Estos terroristas usaron estos aviones como misiles. Imagínense, todas esas personas que iban a vacacionar, otras quizá iban a hacer algún comercio, quizá otros iban a visitar familiares enfermos. Dentro de estos aviones fueron estrellados contra estas torres. También el Pentágono fue objeto de uno de estos aviones. Imagínense ustedes, el Pentágono, que también simboliza el poder militar de los Estados Unidos. Entonces ellos sabían bien dónde iban a dar los golpes acá en los Estados Unidos, porque era para que le doliera, a pesar de las personas que murieron, también querían darle el golpe de que los Estados Unidos no estaban blindados y que ellos podían darle en lo que ellos consideraban que era más segura. Entonces hicieron esto, lamentablemente. También estrellaron un avión en Pensilvania. Esos terroristas con sed de sangre, poniendo por delante la religión. Imagínense ustedes, cómo ustedes pueden tomar una religión para cometer actos de terrorismo, para asesinar personas. Esto no es posible. Y el odio a todo lo que no sea de ellos. Con Osama, excúseme, con Osama Bin Laden a la cabeza, fraguaron este genocidio donde murieron, escuchen esto, más de 3.000 personas. Que estas personas, como les había dicho, no sabían nada de esto, ni siquiera le interesaban la política. Personas que vivían sus días con sus familiares, quizás tenían un negocito, quizás trabajaban, que no le interesaban, no llevaban este día a día de la política, ni siendo los Estados Unidos su país, quizás muchos de ellos ni veían televisión, o más bien ni veían política de estos
canales de políticas que hay aquí en los Estados Unidos y en el mundo. Quizás muchos de ellos ni le importaba nada de esto. Y miren cómo fueron muertos de una manera atroz, ya que ustedes ustedes acaban de ver en este video que le puse ahora al principio, donde personas ya al estas torres estar encendida en candela porque estos aviones fueron estrellados contra ellas. Entonces, personas que estaban más arriba de donde los aviones se estrellaron, estos aviones, eh, quisieron más tirarse de una altura de 100 pisos. ¿Ustedes entienden eso? Imagínense ustedes 110 pisos. Usted tirarse desde allá arriba. Y esto los vimos, muchos por la televisión, otros los vimos presencialmente. Y esto, la verdad que acabó con la, diría yo, con lo que tenemos la persona, como esto de que nunca podría pasar algo así. Pero pasó por estos terroristas, asesinos que hicieron esto. Eh, Fíjense algo, Estados Unidos se creía blindado, pero después de estos atentados aumentó la seguridad y cambió totalmente el país. Lo cambió totalmente. Entonces, fíjense, murieron más de 3.000 gente. Y ahora quiero recordarle otra cosa que debemos saber de los Estados Unidos, para que ustedes vean dónde quiero llegar. Estados Unidos, no sé si recuerdan, esto es en la Segunda Guerra Mundial, donde la base militar de Pearl Harbor sufrió un atentado por los japoneses. Y ahí murieron 2.403 personas. Y esto llevó a los Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, aquí solo murieron 2.403 personas y los Estados Unidos se fue a la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que Estados Unidos se mantenía tranquilo de un lado, sin querer entrar, solo tenía su portaaviones, todo preparado, pero no entró a la guerra en ese momento, hasta ese momento. Pero cuando su base militar de Pearl Harbor fue atacada, inmediatamente los Estados Unidos fue a la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya debemos de saber que en Japón, la ciudad de Hiroshima y Nagasaki sufrieron la embestida de estas bombas nucleares, que también o tampoco estamos de acuerdo con esto, porque no queremos que las personas mueran. Pero con esto le quiero decir que en las Torres Gemelas murieron 3.000 personas y en el atentado de Pearl Harbor murieron 2.000 y pico, y esto llevó a los Estados Unidos a insertarse en la Segunda Guerra Mundial. Estos terroristas, como les dije, a la cabeza con Osama Bin Laden, un asesino terrorista que después fue ajusticiado creo que es por la Marina de los Estados Unidos, que lo atraparon juntamente, o más bien con colaboración de ese país donde se encontraba Bin Laden. Entonces, para estos atentados del 11 de septiembre, Osama Bin Laden fue ayudado por los talibanes. Estos mismos talibanes que ahora vuelven a gobernar a Afganistán. Entonces, miren cómo es la vida. Celebramos, o más bien conmemoramos, un año más o 20 años de estos atentados contra los Estados Unidos, y también sucede que acaban de ganar los talibanes en Afganistán y ya son gobierno. La verdad que hay cosas que no podemos comprender, pero la inteligencia de los Estados Unidos sabrán por qué dejaron el suelo de Afganistán y sacaron todos los militares. Pero
Debemos recordar con luto y dolor estos acontecimientos que sucedieron el 11 de septiembre del 2001, donde murieron más de 3.000 personas de una manera atroz. Muchos de estos terroristas fueron encarcelados. Como les dije, Osama Bin Laden fue ajusticiado y su cuerpo no sabemos dónde está. Ni quisiéramos saber tampoco, ya que personas que hagan esto no nos interesa. Así que gracias por ver a Juan Moquete Comenta y más. Y nos veremos en otra ocasión.